Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roberto Martínez Yo soy Claudia Licón. y bueno, hoy vamos a platicar de un tema que pues es muy importante, que tiene que ver en cómo superar todos los picos emocionales en estos momentos de crisis. Típicamente se habla, híjole, es que estemos en familia y eso es una fabulosa oportunidad de estar todos en conjunto y todos muy bien. Sin embargo, Claudia, pues hoy la situación que nos está teniendo en todo el entorno está siendo un tanto complicada. Hay muchos pensamientos, emociones, patrones o creencias que tienen a toda la gente bastante movida. Y al estar teniendo todas esas cosas, todo eso se acaba reflejando en casa. ¿Cierto o no es cierto? Sí, yo creo que todo lo que sucede o está pasando en el exterior de alguna forma está impactando en las familias, en la misma dinámica que se está llevando. No es lo mismo que estábamos en un día a día y que ya estamos todos envueltos en una rutina, incluyendo el trabajo, los hijos que estaban haciendo escuela desde casa. Yo creo que ha sido una dinámica bastante interesante para empezar a ver cómo estábamos y cómo estaba la comunicación incluso interna. Seguro, hoy hay una serie de factores que nos están teniendo en un proceso un tanto complicado y que nos pueden traer en temas de crisis. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues cada uno de nosotros tenemos una situación familiar diferente. Algunos están casados, otros están separados, Ujú. algunos están con hijos pequeños, algunas madres están embarazadas, algunos tienen hijos medianos o grandes o algunos no tienen hijos. Y cada uno en nuestro entorno estamos viviendo una situación emocional crítica. Para todos no es desconocido lo que está sucediendo, pero cómo lo estamos atacando y cómo lo estamos viendo y viviendo hoy en día, pues bueno, hoy vamos a platicar un poquito de eso. Y algo que queremos compartir es cómo esa situación se nos está viendo reflejada en casa. ¿Qué está sucediendo en las casas hoy, Claudia? Yo creo que como tú dices, Roberto, hay momentos muy padres en donde estamos todos súper optimistas diciendo, sí, vamos a aprovechar el tiempo, pero llegan de repente momentos de crisis emocional. Y como bien lo mencionabas, pues depende de la forma en que lo estés viviendo. Yo creo que no lo estamos viviendo igual las personas que somos una familia completa, como dices, a lo mejor cuando hay una embarazada dentro, o sea, estamos viviéndolo muy, muy diferente, pero yo creo que sin duda todos hemos tenido esos picos y esas crisis emocionales. Entonces, yo creo que hoy te queremos dar algunos consejos o algunos tips para cuando entremos en esas situaciones, independientemente de cuál sea la relación o situación de la persona, o incluso lugar o ciudad, porque también influye mucho eso, cómo estamos conviviendo, si estamos en un edificio, si estamos en casa, si de repente tenemos puras paredes que ver o si tenemos algún jardín o algo que hacer. Yo creo que todo está influyendo en esta parte, Roberto. Seguro. Bien, y en ese orden, ¿qué es un pico emocional? Un pico emocional es que probablemente tú tienes una actitud, una situación específica por la cual estás ocupado o preocupado, ¿sí? O estás muy concentrado tratando de trabajar desde casa y llega alguien de tu familia, puede ser tu hijo, puede ser tu pareja o tu esposo o esposa, o puede ser tu papá o mamá, ¿sí? Y llegan y ¡pum! Te sacan de tu centro, mueven tus emociones, sube la temperatura y empieza una discusión que no los lleva a algo grato. Estamos todos encerrados, la gente tiene ya bastante días conviviendo, a todos nos ha ido cambiando la dinámica. Hace un rato, mientras comíamos o poco antes también conversábamos, Claudia y yo, pues bueno, está complejo para los hijos también, con un alto nivel de energía. Parece que se han tomado de estas bebidas energéticas, estar encerrados en espacios, como bien decías, no es lo mismo que estén en una huerta de 50 hectáreas que estén en un departamento de 70, 80 o 120 metros cuadrados. Las temperaturas emocionales cambian, se suben. Y hoy lo que queremos platicar es qué hacer cuando esos momentos de temperatura emocional se disparan. Está la yo express entre la pareja, está la yo express entre mamá y un hijo, está la yo express entre una hija y el papá, está cómo están las cosas. ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a hacer? Bueno, yo creo que punto número uno, así como lo estás diciendo, que hasta entré en la dinámica de conversaciones, detén la conversación. Date un stop. Dile de una forma muy atenta con la persona que estés teniendo un conflicto, para ahí.
O tú mismo da una respiración y deténlo. Y di, ¿sabes qué? Creo que no estamos llegando a un punto, creo que no estamos haciendo las cosas correctas, y simplemente deténlo. Yo creo que se vale hacerlo sin tomarlo a mal, si obviamente lo hacemos de una forma adecuada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es detén la conversación. Correcto. El segundo de los pasos es, toma una distancia, se detiene la conversación, dile, tal cual como dice Claudia, no estamos llegando bien, pongamos una distancia, dame chance, necesito un rato, necesito un tiempo. Cuando alguien te pida distancia, por favor, dale distancia. No le sigas, pero entonces esto, pero entonces que quiere distancia. Separen un poco ese espacio y entendamos, el racional del hombre es muy diferente al racional de la mujer. Entonces, la mujer es, ¿pero por qué? Pero sígueme diciendo. Y el hombre probablemente es, me quiero ir a mi cueva. En sus instintos más básicos, me quiero ir a mi cueva un rato, ¿sí? Ver la tele o conectarme con un compañero del trabajo, pero quiero un espacio, quiero una distancia. Como dices, a la mujer también le pasa de diferente forma, ¿no? También busca su espacio. Y pues bueno, después de que tomas esa distancia, yo te pido, en verdad, no involucres a otros. ¿Cuántas veces estás en un momento de conflicto con tu pareja y llega uno de tus hijos y involucras al hijo y empiezas a gritarle también, o viceversa? A lo mejor el conflicto es con el hijo y resulta que llegó el esposo en el momento no adecuado y bueno, te pones, yo les digo que te transformas en un monstruo que la agarra contra otra persona. Es simplemente trata de identificar con quién está haciendo esa crisis y conflicto y no involucres a nadie más, porque entonces se empieza a correr esa crisis entre toda la familia y en vez de que se pudiera haber detenido ahí, empieza a haber ahora crisis con más involucrados. Entonces, Oye, no involucres a otras personas. ¿y cuántas veces pasa que acaban pagando justos por pecadores? Es decir, traías el conflicto con uno, le empezaste a platicar el otro no te da la razón y entonces acabas completamente conflictuado con otra persona, ¿sí? Entonces, como dice Claudia, cuidemos esa parte. Ahora, el cuarto punto es, encuentra una actividad. Ya tuviste ese espacio, ya te diste ese tiempo, no estás involucrando a los demás. Encuentra una actividad que te cargue de energía o que cambie tu estado. Puede ser meterte a bañar. A ver, agarras, te metes a bañar y la pura sentir el agua va a cambiar tu estado. Ponte a regar el pasto, sal a acariciar a tu perro. Si no puedes salir muy lejos, sácalo a pasear, aunque sea a que vaya a hacer pipí ahí al jardín si estás en el conjunto de departamentos o en tu casa. Haz algo diferente que te cambie tu estado de ánimo, ¿sí? O para que puedas de una u otra forma bajar esa temperatura emocional y empezar a racionar, ¿sí? O como dicen, a que empiece a subir el sistema racional para que baje el sistema emocional. Así es, a ese punto quizás podemos llamarlo que entras en un punto neutral, Roberto. Claro. Es decir, ya hiciste algo en donde te pones un poquito más en medio, no estás en un extremo, ¿no? Correcto, completamente. Punto número 5. Necesito que empieces a observar realmente esa emoción. ¿Qué te generó? Y ponle una palabra, solo una. No te cuentes toda la historia de lo que sucedió, pasó, es simplemente cómo me sentí e incluso ponle nombre. Me hizo sentir tristeza, me hizo sentir enojo, me hizo sentir miedo. Esas emociones que vienen, simplemente descríbelos con una sola palabra para cuando tú tengas que observar más profundamente puedas determinar de dónde vino y qué pasó. Pero entonces te pido, ponle una palabra cuando observes la emoción. Correcto. Una vez que ya la tienes, ¿qué tendríamos que hacer si ya pusieron esa palabra? Simplemente empezar a ver de dónde viene. Es decir, lo que él me está diciendo me produjo una tristeza. Bueno, ¿por qué me está produciendo tristeza? O simplemente me puso fuera de control, me enojó mucho. Bueno, ese enojo realmente de dónde viene, ¿por qué me enojo tanto con estas conductas o estas situaciones? Es empezar a observar todo eso. Y pues bueno, eso yo creo que podría ser muy extenso para ver, Roberto. El Claro. observar las emociones son ejercicios muy extensos. Bien, pero si identificaste esa emoción, ahora es una reflexión de una u otra forma del tamaño de la situación. ¿Realmente me ameritaba
ese tamaño de explosión? ¿Ameritaba ese regaño a tu hijo de esa forma? ¿Ameritaba esa discusión con tu pareja o esa discusión con tu hijo? ¿Realmente hace sentido y los va a llevar a más? Empieza a entender el tamaño de la dimensión de tus reacciones y empieza a identificar si realmente estás molesto con él o con ella, o el estar tanto tiempo en un estado encerrado es el que te tiene altamente sensible con la olla expresa hacia arriba, ¿correcto? Entonces empieza a identificar si es él o es ella o es el entorno lo que te tiene así. Así es, Roberto, estoy de acuerdo contigo. Punto número 7. Yo te pido que hoy te hagas responsable de lo que a ti te corresponde. Es decir, una discusión en una relación, pues generalmente en una relación es un 50 y 50, ¿no? No todo nada más es para la otra persona, porque eso terminamos también haciendo. Hay veces que terminamos diciendo, es que tú hiciste, tú dijiste, tú lo mencionaste así, pero no empezamos a señalarnos a nosotros mismos. Es 50 y 50, y de mis 50, realmente, ¿qué me corresponde? ¿Qué es lo que yo no hice bien? También qué palabras no manejé bien o qué expresiones, también qué es lo que me corresponde a mí, porque tenemos que empezar a hacernos responsables también de lo que hicimos en ese momento de conflicto. No todo es de la otra persona, eso es una mentira. Siempre vamos a tener una responsabilidad de qué sucedió en esas partes. Correcto. Un gran consejo que te damos es, no importa con quién, nunca excedas el límite. No. Siempre mantén una línea donde no brinques esa parte donde ya no hay retorno, ¿sí? No denigres, no lastimes, no golpees, no hieras, ni con palabras, ni con acciones. Eso es fundamental. Hoy todos nos merecemos un gran respeto, pero sin embargo también es importante tampoco caer en la victimez. Yo creo que ni es caer en el sistema agresor, ni es caer en el sistema de victimez. Entonces, de una u otra forma, como bien Claudia lo dice, haz una reflexión de qué es tu parte. Y tú no puedes engañarte a ti mismo, tú vas a tener la claridad de qué te corresponde a ti. Bien, una vez que has hecho todas estas reflexiones, que estamos entendiendo qué ha pasado, que estás teniendo claridad, ¿sí? De dónde vienen, qué dimensión ha tenido, cuál es la parte que a mí me corresponde, ya te diste un espacio, cambiaste tu estado de ánimo, empieza a buscar un camino para comunicarte nuevamente con esa persona. Porque seguramente, si está en tu casa, es una persona que amas profundamente. Encuentra ese tiempo, ese espacio, empieza a determinar el lugar y empieza a crear el entorno específico para conversarlo y hablarlo. Sí, yo creo que es súper importante dentro de lo que estás diciendo, Roberto, es determina ese tiempo en el que tú vas a poder conversar con esa persona. No hagas que la situación se vuelva histórica. Sobre todo las mujeres tendemos a ser muy históricas, Roberto. Un poquito. Queremos sacar a veces situaciones de conflicto que pasaron hace 3, 4 días porque tú me hiciste y me dijiste y sigo sentida. No hagamos eso. Y también depende mucho de la edad de la persona. No es lo mismo el tiempo que vas a dejar el conflicto para poder hablar con un niño de 3 a 6 años, que al pequeño yo creo que a los 15, 20 minutos ya se le olvidó y las mamás seguimos después de 4 o 5 horas queriéndole decir lo que hizo hace no sé cuánto tiempo y el niño ya no sabe ni qué. O con un adolescente o un chico que ya empieza a ser adulto. Entonces determina ese tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a dejar pasar para poder comunicarte y poder hablar de esta situación que hubo para dejarlo lo más sano que se pueda? Esa situación tiene que quedar lo más sanada, pero yo creo que es súper importante, Roberto, lo que dijiste. Sana más un punto o una crisis o conflicto cuando no excedes un límite, sí, porque ahí ya no hay un retorno. Hay veces que hay un dolor, yo les llamo que se generan dolores de alma un poco más profundos. Entonces, correcto, no dejes que llegue a eso. Correcto. Y voy a decirte otra cosa, trabajemos hoy más que nunca y encendamos nuestra empatía. Tus hijos les ha cambiado su vida durante estas semanas. Por un lado, a lo mejor si son pequeños decían, ay, qué padre, estoy en casa, mamá. Sí, pero tú como papá o mamá están con la olla express. Si tú, mamá, estás teniendo una labor profesional, te ha cambiado la vida y a ti también, papá. Entonces, ahorita lo tenemos en casa.
Si tienes jóvenes o ya preadultos, como a lo mejor es nuestro caso, pues de una u otra forma ellos ya vivían en otra ciudad y ahora regresan en casa y están entre cuatro paredes y no les estamos dando el espacio para que salgan a reunirse como se reunían típicamente o se fueran de fiesta, de antro o lo que fuera y los estamos limitando, andan con su nivel energético completamente. Les ha cambiado el entorno a ellos. Nos te ha cambiado el entorno a ti, me ha cambiado el entorno a mí, nos te ha cambiado a ti y a tu pareja, a todos nos ha cambiado, a tus papás. Por lo mismo, todos hoy necesitamos ser mucho más empáticos, si no, la olla express va a estallar. Sí, completamente. Y yo creo que en ese punto sí me gustaría dar un pequeñito consejo más, si me lo permites, Roberto. Si tienes chicos universitarios, psicológicamente y por la madurez, por ese estado, pues lo que le corresponde el chico y lo que simplemente piensa no es que esté mal o sea egoísta, simplemente está empezando una vida en donde su circuito principal son los amigos, no los papás. Y Claro, eso a veces duele. claro. A veces duele, se los digo. A veces duele porque pues dices, híjole, ¿en qué momento crecieron? Pero tenemos que ser realistas. Tenemos que empezar a ver Pero yo creo que todas las etapas, todas. cada uno de ellos en sus diferentes septenios, tienen diferentes comportamientos, ¿cierto? ¿No es cierto? Así es que eso sería también otra conversación que ojalá que la podamos hacer, Roberto. Sería Seguro. maravilloso ese entendimiento a la mejor de las relaciones desde las edades de las personas, porque muchas de las veces esa comunicación o esas crisis o conflictos que a veces llegamos a tener en casa es precisamente también por el no entendimiento de qué es a lo mejor lo que se vive en cada etapa y cómo podemos comunicarnos mejor con cada uno de ellos o de nosotros. Claro. Recuerda que tu empresa es un reflejo de ti y requieres estar bien. Y recuerda que requieres estar bien en lo personal, con tu familia. Pero también entiende claramente que estar en familia y estar conviviendo en familia, en casa, todos en casa, también genera e incluye momentos de desacuerdo, conflicto, reconciliación, ¿sí? Y agradecimiento. Muchísimas gracias. Esperamos que este video te haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Roberto. De verdad, los honro. Bendiciones.